Las deserciones en el bando ucraniano continúan y se habla de miles de hombres que han dejado el frente y otros que no desean ser reclutados. Ante estas condiciones existen ofrecimientos que endulzan el oído y no se hacen esperar. Esto no es un buen panorama para Zelensky. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Se está quedando sin combatientes, dado el alto número de bajas que sufren sus tropas ante el implacable avance de las tropas rusas. A esta situación se suma el fenómeno de la deserción. Es así como miles de efectivos abandonan sus puestos de combate dadas las precarias condiciones que deben soportar en el frente de batalla. En tal sentido, el diputado al Parlamento ucraniano, Alexander Fedyenko, declaró que la deserción se ha convertido en un flagelo generalizado dentro de las Fuerzas Armadas del país. Ante esta situación, el Congreso aprobó un proyecto de ley que pretende dar un paliativo al asunto sin dar una solución al problema de fondo. De este modo, la reciente normativa permitirá indultar a los efectivos que abandonaron sus posiciones la primera vez, si aceptan reanudar el servicio militar antes de que se complete la investigación previa al juicio. Según Fedyenko, existen miles de desertores que están dispuestos a volver al frente. Anteriormente, el también diputado Rusian Gorbenko señaló que se han indicado cerca de 80.000 causas penales contra los evadidos. Por otra parte, el jefe del gabinete ucraniano, Mikhail Podolyak, admitió que las tropas en el frente están cansadas de combatir, a lo que se suma la escasez de armamento y municiones, convirtiéndose en una situación desesperada. Al respecto, el observador militar Kirill Sazonov dijo que incluso los militares experimentados están cansados de la confrontación. Además, tienen que pasar largos periodos de tiempo en el frente sin una rotación adecuada, por lo que algunos de ellos se niegan a seguir las órdenes y abandonan sus puestos. Por tal motivo, Sazonov duda que la ley de amnistía vaya a generar el reingreso de los militares acusados de deserción, pues la mayoría de ellos prefieren la cárcel que volver al frente. Además de que muchos han sido juzgados en ausencia y se desconoce su paradero, pudiendo estar fuera del país. Por otra parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Alexander Sirski, emitió un comunicado donde indica que los soldados están desertando, amenazan a los comandantes y abandonan el campo de batalla, añadiendo que desde el inicio del conflicto, los altos mandos militares de Kiev y los cuerpos de seguridad enfrentan varios desafíos. Sobre todo ante las actividades ilícitas que han ido en aumento en el seno de las Fuerzas Armadas, por lo que se necesita una acción inmediata. Entre los delitos penales en las filas del ejército, Sirski enumeró la deserción, el incumplimiento de las órdenes y las amenazas o violencia contra los comandantes. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro análisis de noticias de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy, Margarita? Muy bien, muy bien, muy bien, y muy bien. Un abrazo para ti allá en Bogotá. Y bueno, acá estamos mirando el panorama de la masiva deserción de soldados ucranianos, algo que al parecer se está convirtiendo en una postal cotidiana que no hace más que augurar una derrota inminente para Kiev. Porque fíjate que, como se dice ahí en el video, el general Alexander Sirski, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues había emitido hace poquito un comunicado en el que aborda ese tema de la deserción de los soldados, un tema no menor y bien complicado que agrava la situación de Ucrania en el frente. Porque según Sirski, la situación ahí ha llevado a algunos soldados a desertar debido a la inmensa presión que sienten y a las difíciles condiciones de combate que se están presentando. Así que las razones detrás de estas deserciones, ellos reconocen que está el agotamiento extremo que tienen ya los hombres, la falta de recursos, el constante peligro al que se enfrentan los soldados en el campo de batalla y además la guerra prolongada, que ya sabemos que es una guerra de desgaste en la que están metidos los ucranianos. Una guerra que ha afectado significativamente la moral de las tropas.
Y lo que ha contribuido a este fenómeno es todo ese conjunto de factores que se le están presentando a los hombres. Pero lo peor de todo, Ivette, es que estos actos de deslealtad de los soldados ucranianos, a esto se le suman las bajas que le ha estado provocando el disparo certero de las armas rusas que han teñido de rojo y negro, como comentábamos ayer, el horizonte dentro de Kiev. Porque dicho sea de paso, y para ubicar a nuestra audiencia en el contexto de lo que está ocurriendo recientemente, hubo un durísimo combate en Zaporizhia en las últimas horas. Y hubo hasta un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia que precisó que ayer lunes hubo un total de varios combates donde Ucrania ha perdido más de 6.200 soldados, 73 tanques, 404 vehículos, 11 lanzamisiles, y bueno, así sigue larga la relación de armas que han perdido. Y como no nos conformamos con revisar las fuentes rusas y ver, bueno, pues fuimos a ver lo que dicen los ucranianos. Y ahí reportan que efectivamente ayer día lunes el infierno se abatió sobre Kiev y Ucrania, incluido un ataque aéreo masivo contra la capital ucraniana con más de 100 misiles y drones. O sea que gran parte del ataque que tuvo como objetivo Kiev, esto fue lo que informó el ejército ucraniano, que ellos no son de decir nada, ellos ocultan la información y sobre todo cuando están perdiendo, cuando les están pegando. Se dice que la defensa antiaérea sobre Kiev neutralizó hasta 10 aviones rusos antes de que fueran a causarles daños. Y el parte ucraniano habla de víctimas que se registraron en el oeste de Lugansk y al este de Dnipro y al sur de Zaporizhia. Entonces, Ivette, esto nos da la medida de que no es nada pasiva, ni mucho menos blanda la respuesta que están dando las tropas rusas contra sus adversarios ucranianos. ¿Por qué me refiero a este aspecto? Porque he recibido algunos comentarios de lectores acerca de un poco desesperados, ¿no? De que cuando Moscú le va a dar duro, que le va a tirar el arma atómica, que los va a borrar ya del mapa. Bueno, no es así, no es así. Hay hombres, hay vidas de por medio, hay civiles, hay objetivos militares, hay objetivos civiles, y no, eso no es Israel contra Palestina, es otra guerra, la que hay entre Rusia y Ucrania. Hay que hacer bien esa diferenciación. Y algo que quería también decir, Ivette, es que probablemente este tsunami de ataques combinados que los rusos han venido realizando hacia diversas provincias y objetivos muy sensibles, como decíamos ayer, las redes eléctricas, el gas, el transporte, todo eso es que por eso que muchos soldados ucranianos han tomado la determinación de desertar masivamente. Eso agrava muchísimo el cuadro de situación que presenta Zelensky en escasos hombres, un gran número de ellos mercenarios que ya han caído, que ya hemos tenido que contar cómo ellos mismos a través de fotos que subieron a las redes sociales, pues se denunciaron, ¿no? Todo eso agrava la situación del conflicto bélico ruso-ucraniano, que es una guerra mediática también, que se produce paralelamente al conflicto bélico. Como fíjate que encontré en un sitio en internet que se llama Ojos en Ucrania, por supuesto a favor de Ucrania, donde manipulan el sentimiento de las personas de manera tal que, por ejemplo, colocan la foto de un cochecito de bebé y volcado en una vereda y así al fondo, como un collage fotográfico de soldados, humo y toda la cuestión, y entonces a renglón seguido ponen la frase, únete a la lucha por la justicia, y otro subtítulo que dice, dona ahora, o sea, dinero, ¿no? Y ahí te das cuenta que es una burda manipulación al mejor estilo Zelensky para pedir dinero a personas de cualquier parte del mundo, tratando de dispararle al corazón, al sentimiento humano, de que mira, un bebé, a lo mejor el cochecito era de la basura, ¿viste? Que lo tiran a la basura, se rompió, pero bueno,
toda esa manipulación existe y la contracara de estos actos de barbarie que el mando ucraniano quiere endilgarle a los rusos son los verdaderos crímenes de guerra del ejército de Ucrania, que está verificando ya el Comité de Investigaciones de Rusia. La semana pasada misma el organismo comunicó que en la región de ahí había un vehículo aéreo no tripulado que lanzó un artefacto explosivo sobre un coche, o sea, sobre un auto, y eso le costó la vida a una mujer y hubo 2 heridos. Así es que hay que ver de parte y parte. Por eso creo que es nuestra labor ver todas las fuentes, ver la contracara de las situaciones y exponerlos a nuestra audiencia para que saquen sus propias conclusiones. Eso es verdad, Margarita, y es parte de la labor que nos compete a nosotras como en estos espacios, ¿no?, de divulgación y de análisis de las noticias que ocurren. No es solamente transmitir la noticia, sino hacer el análisis de la misma, y ese es el objetivo de estos espacios. Respecto a lo que estamos viendo en Ucrania, pues ha sido una constante ya desde hace bastante ratico. Ha habido estas noticias de deserción en el frente, no solamente por las situaciones que se han venido presentando, por ejemplo, en los recientes ataques que hubo a Kursk, que salieron disparados algunos soldados y mercenarios ucranianos atacados precisamente por la respuesta rusa, sino en otras partes también donde ya Rusia ha recuperado el control de esos territorios, ¿no?, de Donbass, de Donetsk y Lugansk, que son, digamos, las regiones grandes. Ayer precisamente estábamos hablando de ese comando Kraken que simplemente dejó tirados a los compañeros, a los soldados oficiales, los dejó tirados, y eso fue hace más o menos cuestión de un mes, más o menos. Estamos hablando de que eso sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque estos grupos están conformados por gente que no tiene no tiene una formación militar, que son los que reclutan de manera indiscriminada. Sí, cualquiera puede llegar allá a hacer de manera obligatoria y a la fuerza, porque no es obligatorio de cumplir con una ley, sino simplemente a la fuerza llevarse al frente porque es que necesitan hombres. Lo otro son los mercenarios, que ya hemos hablado, de los cuales van a solicitar un pago por sus servicios, pero les importa poco la situación real, el honor, las normas de la guerra, no les importa. Entonces ellos tienen que elegir entre cobrar un sueldo o luchar por su vida. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la famosa paga que le han prometido. Los soldados de élite o los mercenarios de élite pues son otro paseo, pero igual ellos no están dispuestos a quedarse allí. Y los que hemos visto en este reporte, donde son personas que están cansadas, están desgastadas, no tienen la suficiente fuerza, están ante una situación que, entre otras cosas, Margarita, gracias al tema de los mercenarios y de estos reclutamientos forzosos, se ha venido presentando que ellos mismos se rebelan ante los comandantes y generan indisciplina. Y gran parte del problema de lo que lleva a Ucrania ahorita en pérdidas se debe a las precisamente acciones de indisciplina que han visto en esos grupos. Entonces, ¿qué dice un comandante? Yo no puedo estar acá a cargo de una gente que no sabe manipular ningún arma, o que se sientan a fumar un cigarrillo y se burlan de todo lo que pasa y no hacen nada. O sea, se les devolvió esto como un boomerang, Margarita. Ha sido realmente lamentable lo que está ocurriendo en el frente con respecto a Ucrania, y sin embargo Zelensky sigue ahí
pidiendo que Occidente le resuelva el problema, porque es culpa de Occidente todo lo que le pasa, y adicionalmente pretenden seguir extendiendo a la brava un conflicto que ya no da para más. Ayer precisamente estábamos hablando de los ataques que hubo sobre las regiones en Ucrania, donde hubo bastantes, no solamente Odessa, sino otras poblaciones, donde hubo explosiones, ataques a la infraestructura, y lo que tú dices, los medios occidentales son muy simpáticos al intentar tapar la realidad con una sola mano. Y esto es lamentable porque quieren, y lo dijimos también, no nosotras, lo han dicho analistas, analistas que están ahí metidos pues en el fondo de la noticia, en el fondo del conflicto, que dicen no, esto es una mala lectura y es preocupante que Occidente siga pintando cosas positivas cuando no las hay, solo para complacer a quien vaya a ser el próximo presidente en Estados Unidos. Entonces, bien, ahí lo tenemos. Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento. Vamos a ver. La evasión del servicio militar por medio de autolesiones, el abandono no autorizado de los puestos en el campo de batalla y la negativa a tomar las armas. En tal sentido, el comandante superior ucraniano ordenó establecer un sistema unificado de cooperación entre los militares y los agentes del orden público. Esto con el fin de prevenir, detectar y suprimir los delitos penales ya señalados. Es así como el decreto estipula varias etapas de prevención e identificación de las faltas. Estas van desde el momento de la movilización forzada de los ciudadanos para que presten el servicio militar hasta lo que ocurre en el campo de batalla. No obstante, un buen número de observadores comenta que no existe decreto o ley alguna que pueda evitar que los soldados escapen ante la inminente pérdida de sus vidas. Es así como centenares de efectivos ucranianos se rinden ante sus adversarios en el estado ruso de Kursk, las repúblicas del Donbass y la región de Zaporilla y la de Kharkov. Al respecto, el diputado ucraniano por el partido gubernamental, Servidor del Pueblo, Yuri Kamelchuk, indicó que han tenido que aplicarse innumerables sanciones contra los que decidieron abandonar su deber en las Fuerzas Armadas o se negaron a seguir adelante con su trabajo, manifestando que pocos de ellos están dispuestos a volver al combate. Expertos y fuentes cercanas del tema indicaron que existe una brutal caída del interés por parte de los militares a la hora de hacerle frente a las fuerzas rusas debido a las constantes derrotas sufridas en combate. Según distintas informaciones, solo el 20% de los hombres en edad de movilizarse están dispuestos a alistarse en el ejército, mientras que un número significativo de elegibles trata de burlar los controles para evitar la movilización. Es así como Kamelchuk ha manifestado que, para evitar desórdenes en el seno de las tropas, se mantiene a muchos descontentos trabajando de forma no oficial en las sombras, lo más alejado posible del resto de los militares por temor al contagio. Por su parte, el mercenario y comandante estadounidense del grupo Compañía Elegida, Ryan O'Leary, declaró que entre los militares ucranianos crece la pereza, además de que están poco calificados para cumplir con sus funciones. En tal sentido, añadió que lleva más de 2 años luchando en Ucrania y lo único permanente es el fracaso de los mandos. La unidad liderada por O'Leary está formada por un grupo de extranjeros que actúan en colaboración con las fuerzas de Kiev. El militar estadounidense señala la incompetencia de los mandos ucranianos a la hora de defender en profundidad un bastión, organizar las tropas para construir las defensas y mantener la disciplina durante las operaciones. Como lo decíamos anteriormente, Margarita, el problema es bastante serio porque las características de un ejército precisamente parten de una disciplina, de una doctrina donde se tienen que cumplir unos reglamentos, donde se tiene que manejar una estrategia militar y donde esto no se está cumpliendo en Ucrania, precisamente por la falta de formación de los componentes de estas tropas,
por andar contratando a diestra y siniestra personal que no le corresponde ese conflicto. Hablamos de los mercenarios y de, obviamente, de las, vuelvo y me refiero a estos reclutamientos forzados que precisamente no van a favor de los derechos de las personas, si bien en los países, en todos los países, las normas del ejército es prestar un servicio militar, ¿cierto? Hay servicio militar obligatorio y hay servicio militar voluntario. Cuando hay servicio militar obligatorio, es obvio que hay unos lineamientos que cumplir, pero no, pues, precisamente a la hora de un conflicto están llamadas todas las fuerzas, todas las reservas, pero hay un entrenamiento previo y la gente sabe a lo que se enfrenta. Pero es que en este caso ya no va a ese tema del servicio militar obligatorio, sino es a diestra y siniestra que están cogiendo a la gente, se la llevan, la ponen de carne de cañón y obviamente pues eso ¿qué provoca? Provoca que los ciudadanos de a pie estén diciendo, no, yo no voy por allá, qué pena, yo no me voy a matar por gusto. Yo no pertenezco a ese punto. Y el amor por la patria se acaba cuando está de por medio el amor por la vida propia. Tengo que decirlo, lamentablemente, es así. Así es. Bueno, evidentemente las deserciones en el ejército ucraniano ya son masivas y las autoridades de Ucrania no pueden hacer nada. Ya lo había dicho previamente un ex candidato a la presidencia de Ucrania, Oleg Tesaryov. Él dijo que los soldados se niegan a atacar a los civiles y aún más, que no quieren morir en nombre de ideas de un gobierno temporal, porque realmente era eso, de eso se trataba, que tomó el poder ilegítimamente y que en la situación actual en la que las autoridades antinacionales están en guerra contra la población, las deserciones no pueden considerarse un crimen. Eso había declarado el ex candidato a la presidencia de Ucrania. Pero lo que llama la atención, Ivette, y lleva a uno a comprender esas masivas deserciones, es que a pesar de los indultos, esos de los que se habla ahí en el video, de que se iban a proponer para un poco apaciguar la situación, Zelensky ya había lanzado una durísima ley para castigar a los que se rajen. Acá se dice rajarse. Bueno, entonces la norma había sido calificada como muy controvertida en su momento porque endurece los castigos por desobediencia o deserción de las Fuerzas Armadas en medio del enfrentamiento con Rusia. Impone además aplicar sanciones más severas a los delitos como amenazar a los comandantes, ¿oíste? No se le puede levantar la voz a los jefes, huir del campo de batalla, consumir alcohol, mira tú, según la ley publicada en el sitio web del Parlamento ucraniano. Eso lo publicaron. Y esa ley prohíbe también a los tribunales imponer sentencias reducidas o suspendidas a los soldados declarados culpables. Bueno, para que tengas una idea, Ivette, de lo duras que son esas penas, se dice que los soldados podrían enfrentar hasta 12 años de prisión por deserción, hasta 10 años por desobediencia o negativa a combatir y hasta 7 años por amenazar a un superior. Fuerte. Bueno, las fuentes también dicen en el texto de la ley que fue muy criticado por activistas de derechos humanos y algunas organizaciones que le habían pedido a Zelensky no firmar la medida, pero finalmente fue aprobada en el Parlamento. Así que se llegaron a recoger 35.000 firmas en contra de esa ley que sanciona a los desertores. Pero fue en vano porque adquirió fuerza de ley. Así que tuvieron que quedarse con sus lamentos echándole en la cara a Zelensky que en lugar de éxito de operaciones para liberar al territorio, bueno, pues se recibían penas de cárcel por el más mínimo desacuerdo o comentario sobre los comandantes. Eso decían algunos de los que peticionaban por amenazas de deserción.
Así que resulta dura e inflexible la norma, y si con todo y ello, fíjate bien, si con todo y ello ahora se presentan estas deserciones masivas, calcula entonces, Ivette, que esos soldados ya no aguantan más y prefieren cumplir años tras las rejas que morir bajo la lluvia de drones o de metralla lanzada por el fuego ruso. Así es que desertar es nada prácticamente para ellos. Por eso son las deserciones masivas. Primero porque la ofensiva, perdón, porque la ofensiva rusa es dura, es implacable. Entonces no hay ni moral combativa, porque hay muchos mercenarios inmiscuidos en las tropas por esa falta de preparación, capacitación para operar las armas que tú mencionabas, y también porque están en una fase de desgaste total, donde ya llevan más de 2 años de pelea y no se avanza, están empantanados. Entonces prefieren desertar en masa. Eso es como una epidemia que se va propagando, y le dice al de al lado, le pega el codazo y le dice, ¿qué tal si nos rajamos? Y el otro se lo dice al otro, y el otro al otro, y se presentan cientos a desertar. Se presentan, no, se rajan. Esa es la realidad. Sí, es que no hay una línea sólida, fortalecida en las huestes ucranianas. Esto hace que se vea desdibujado para todos el panorama, incluido para los altos comandantes, Margarita. No son denuncias vagas, ni son denuncias de un simple funcionario que está ahí, son denuncias de comandantes militares que dicen, no, ya no podemos más con esto, la gente no nos hace caso, no hay organización, no hay estrategia, no hay nada. Por otra parte, Margarita, estamos muy pendientes ahorita que mañana, 28 de agosto, hay una situación complicada para Ucrania. No estamos hablando de un bombardeo, no estamos hablando de una tragedia, no. Estamos hablando de que se aproxima una crisis de legitimidad para el gobierno ucraniano. ¿Por qué? Porque el 28 de agosto de 2024 termina cualquier poder en el Estado legalmente. El ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov recordó que después de que Vladimir Zelensky perdiera sus poderes por ley el 20 de mayo, el único organismo legítimo en el país sigue siendo la Verjovna Rada, pero también para su tiempo los días ya están contados. ¿Por qué? Porque la Rada Suprema de Ucrania comenzó el 29 de agosto de 2019 y tiene el tiempo contado también. Así que el señor Zelensky se controló a sí mismo, ¿no? Evitando convocar elecciones bajo la premisa de la ley marcial. Pero con estas circunstancias, terminando el poder, ya la Rada, que está actualmente convocada, no podría prorrogar la ley marcial más tiempo y tiene que convocar nuevas elecciones. Entonces, y aparte de eso, en ese cuadro de situación, hablar de negociación de paz y sentarse con Moscú a negociar la paz, ¿con quién se va a sentar? Con un pseudo presidente, ya no. Y con un parlamento que termina, tampoco. ¿Te das cuenta? Exacto. Imposible. Entonces, se prolonga el conflicto. Entran en una especie, exacto, y entran en una especie de limbo, porque ya no hay con quién. ¿Con quién vamos a negociar si estos no son legítimos? Punto. Exacto. Así están las cosas para Ucrania, se está complicando bastante y yo diría que para la OTAN también. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Veamos. Fue enviado a luchar en Donetsk, donde la guerra de trincheras es vital para mantenerse en el campo de batalla. Oleri se quejó en innumerables ocasiones de la impericia y flojera de los soldados ucranianos que tenían a su cargo la reparación de las trincheras, mostrándose muy decepcionado por el desempeño de los efectivos de Kiev.
El militar comparó los esfuerzos de su equipo con la falta de disciplina de los combatientes de Ucrania, comentando que sus hombres llevaban suministros para reforzar las trincheras, como sacos de arena y ángulos de hierro, y los encargados del mantenimiento no cumplían con su trabajo, pues estaban holgazaneando, sentados en tertulias, en lugar de estar cavando. Por otra parte, el empuje de las tropas rusas es cada vez mayor. De este modo, destruyeron varias infraestructuras militares ucranianas en 16 ataques. Como resultado del impacto preciso de los proyectiles, las fuerzas de Moscú derribaron aeródromos, depósitos de municiones, sistemas de artillería de cohetes, así como talleres de reparación. De igual modo, fueron destruidos hangares de almacenamiento de sistemas de misiles antiaéreos. Según el parte de guerra, entre las infraestructuras eliminadas están las bases de combustible que abastecen al ejército de Kiev, así como distintas zonas de concentración de reserva y puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros y grupos de extrema derecha. Además de todo esto, en la última semana, las tropas rusas liberaron 5 localidades en la República Popular de Donetsk, mientras se rendía un buen número de militares ucranianos, pereciendo en combate 16.155 efectivos. Durante este tiempo, las fuerzas de Moscú destruyeron un avión Su-24, un caza MiG-29 y un helicóptero Mi-17. También dieron cuenta de 3 Mi-8 ucranianos, 5 sistemas de lanzacohetes múltiples RAK SA-12 producidos en Croacia, así como 3 vehículos blindados de transporte de tropas M113 y 10 de combate Max Pro de producción estadounidense. Por su parte, la defensa rusa derribó un misil guiado Neptune MD, 18 bombas Hammer de fabricación francesa, incluyendo 87 proyectiles del sistema HIMARS estadounidense y 340 drones. De modo que la pérdida de efectivos, ya sea pereciendo en combate, desertando o rindiéndose ante las tropas rusas, se suma la implacable destrucción del armamento, los vehículos y las instalaciones militares. Una verdadera catástrofe que parece no tener fin. En cuanto a la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, las cosas parecen ir de mal en peor, ya que de los 6.000 soldados destinados a integrar la vanguardia del ataque, han sido eliminados 4.125, por lo que tendrán que apelar a las reservas. Es así como, entre desertores y fallecidos, Ucrania se queda sin tropas, por lo que amanecerá y veremos. La pregunta del millón, Margarita, es ¿de dónde van a sacar a la gente, no? Ya tenemos unas pérdidas diarias de más o menos 1.000 y pico de personas en todos los frentes. No hablamos de un solo frente, por supuesto. Lo de Kursk, pues fue lamentable porque enviaron una cantidad y ya está diezmada. Y lo otro, Margarita, es que ya los mismos voceros, digámoslo así, de medios en Estados Unidos se habla de, o ya se está hablando, una derrota a gran escala, ¿no? Habló el exanalista de la CIA, Larry Johnson, y dijo que este conflicto marcaba una gran derrota para la OTAN y que el ejército ruso pues ha demostrado que cualquier tipo de armamento de la OTAN puede destruirse fácilmente. En el video estábamos escuchando los objetivos que han sido destruidos por el ejército ruso, que son los misiles de crucero Storm Shadow, que entre otras cosas Zelensky ha querido chantajear a Rusia con el uso de esos misiles en territorio ruso, los sistemas HIMARS, los vehículos de infantería Bradley, los tanques Abrams, que fueron los primeros que cayeron, y obviamente los sistemas antiaéreos. Entonces, no ha habido una sola arma, Margarita, que no haya sido detenida por Rusia. Exacto. Y en este momento, pues eso es lo que no solamente acaba con los recursos ucranianos, sino que mina totalmente la moral de la gente que está en el frente, porque ¿a qué va? O sea, a morir allá por algo que uno se pone a pensar, Margarita, en pleno siglo XXI estamos hablando de una guerra de trincheras como en la Primera Guerra Mundial.
Estamos hablando de una situación que no se sabe de dónde o cómo se dio de una manera tan absurda gracias a los movimientos de Washington en 2014, desde esa época contra Rusia, violando los acuerdos de Minsk y estableciendo unas situaciones armadas precisamente para atacar y vulnerar el territorio ruso, que no era más, era eso. ¿Sabes por qué se nota más el tema de la deserción masiva en Ucrania? Porque en la terminología militar, la deserción es el abandono del deber en una declaración de guerra o en batalla o en el puesto asignado, en el momento que se dé la orden de retirada, de asedio, de invasión, de incursión de parte del enemigo, igualmente durante una emboscada. O sea, hay diferentes escenarios en los que se puede producir la deserción. Pero el desertor no es solo el soldado, el desertor puede ser un militar de cualquier rango, y eso los ucranianos no lo dicen, ¿eh? Ellos nunca van a decir tantos comandantes se fueron, se rajaron, así que hasta un general de ejército es todo aquel que sin el permiso de su superior, pues abandona su designación o su puesto. Yo te digo que hay fuentes que interpretan que cuando es un recluta no es un desertor, sino un prófugo. O sea, hay visiones diferentes y que en este caso se aplica el derecho militar, por ejemplo, el Código de Justicia Militar, al militar que ocasione deserción, considerándose un delito y muy grave en tiempos de guerra. Como quiera que el fenómeno de la deserción masiva es un reflejo claro de crisis para un país como Ucrania, que está inmerso en una guerra de desgaste. Hay que decir que no es nada nuevo lo que está ocurriendo. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque Ucrania viene presentando dificultades para satisfacer su alta demanda de soldados. Tú sabes que la avanzada, la operación militar rusa ha sido intensa, sobre todo en este año. Y desde el momento mismo que empezó el reclutamiento, ya los ucranianos venían presentando problemas. Los voluntarios han sido insuficientes y el país ha necesitado constantemente tener que reemplazar a decenas de miles de personas que o han muerto o que han resultado heridas, porque esa no la puedes volver, no la puedes mandar herida para el frente. Toda esa gente causa baja. Entonces, muchos no están simplemente exhaustos después de 2 años y meses luchando contra Rusia. Sin embargo, algunos hombres no quieren luchar. No quieren luchar, miles de ellos han abandonado a Ucrania, a veces después de sobornar a funcionarios, y otros están encontrando formas de eludir a los agentes de reclutamiento, que a su vez han sido acusados de emplear tácticas cada vez más duras. Así que el sistema, según dicen algunos soldados que se han negado a incorporarse, ellos dicen que es un sistema anticuado, que incluso antes de la operación militar rusa, ese sistema de reclutamiento ellos lo consideran obsoleto. A los hombres ucranianos que no querían hacer el servicio militar debido a sus creencias religiosas, por ejemplo, les ofrecían una alternativa como trabajar en la agricultura o en servicios sociales, etcétera. Bueno, esa opción, te digo que desapareció con el inicio de la ley marcial esta en Ucrania, ley marcial que seguramente con lo que tú acabas de anticipar ahora va a tener que ser revisada. Y quienes sean condenados por evadir el servicio militar se enfrentan a multas o incluso penas de hasta 3 años de prisión. En fin, Ucrania hoy es, Ivette, una trampa mortal para el que va como carne de cañón al frente y hasta para el que deserta, porque ¿dónde se va a esconder? Va a vivir todo el tiempo preso, recluido. En fin, una situación realmente muy lamentable. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado al final de este comentario en el día de la fecha. Quiero agradecer la sintonía que nos han dedicado en este día martes para analizar este tema de las deserciones masivas en Ucrania, un tema no menor, un tema realmente preocupante, sobre todo para las Fuerzas Armadas ucranianas, que están en un periodo de desgaste total y ante una inminente derrota.
Así es que les reitero las gracias y le doy la palabra a Ivette, que seguro tiene algo que decir para quienes quieran o puedan sumarse a nuestro equipo de prensa alternativa. Así es, Margarita. Pues nada, darle las gracias como siempre a todos los que nos siguen, nos dan sus likes, nos comentan de muy buena forma, nos hacen sus aportes para continuar creciendo y mejorando en nuestros reportes. Efectivamente, los invitamos a que se sumen al canal, se suscriban y se vuelvan miembros activos de la comunidad de la Patria Grande. Liderando este magnífico proyecto, nuestro director Juan José del Castillo. La idea es que podamos tener más cercanía, más interacción, otro tipo de contenidos que sumen, por supuesto, para hacer crecer nuestro canal. Vamos entonces con la frase del día. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Lo dijo George Christoph Lichtenberg. Y por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.